Rompí contacto 2 años con mis padres por su favoritismo hacia mi hermana Valeria. Ignoraron mi graduación, se burlaron de mi esposo y me tildaron de inestable. Cuando el abogado de mi padre Ricardo me pidió una firma en un documento, al leerlo, mi risa confundió hasta a él. Mi nombre es Sofía Montoya. Tengo 32 años. Hace 3 días, estaba sentada en la oficina de un abogado, leí un papel y me reí tanto que el abogado dejó de escribir y me preguntó si necesitaba agua. Mis padres no me habían hablado en 2 años. Ni tarjetas de cumpleaños, ni mensajes de texto en vacaciones, nada. De repente, un abogado me envió un documento. Querían mi firma para poder vender la casa del lago de mi abuelo Manuel. El único lugar que realmente se había sentido como un hogar. Ese papel se suponía que me quitaría algo. En cambio, me dio algo que mi familia nunca tuvo. Prueba de que alguien creía que valía la pena protegerme. Antes de contarte lo que pasó, tómate un segundo para darle like y suscribirte si disfrutas de historias como esta. Y dime desde dónde me escuchas. Ahora, déjame llevarte de vuelta a la cena de Navidad que destruyó a mi familia. Crecí a las afueras de Knoxville, Tennessee, en un pueblo pequeño donde todos se conocían. Mi padre, Ricardo Montoya, dirigía el banco local. Usaba camisas planchadas para ir a la iglesia y estrechaba manos como si estuviera postulándose para un cargo. Mi madre, Elena, dirigía grupos de estudio bíblico y organizaba cenas de la iglesia. Desde fuera, parecíamos la familia perfecta. Luego estaba mi hermana menor, Valeria. Era 3 años menor que yo y siempre fue lo primero. Valeria recibía clases de piano. Yo recibía quizás el año que viene. Valeria recibió un coche para su cumpleaños número 16. Yo recibí un pase de autobús. Valeria tenía el dormitorio grande porque necesitaba espacio. Yo dormía al lado del cuarto de lavado y aprendí a ignorar el sonido de la lavadora a medianoche. Mis padres nunca me gritaron. Nunca me pegaron. Eso casi lo hacía más difícil. Simplemente me trataban como la hija que necesitaba menos. Cada vez que lo cuestionaba, mi padre siempre decía lo mismo. Valeria necesita más ayuda. Tú eres la fuerte, Sofía. Le creí. Durante años, llevé el fuerte como una medalla. Trabajaba turnos dobles en un restaurante durante la secundaria. Compré mi propio vestido de graduación. Pagué mis propios libros. Me llevó años darme cuenta de lo que fuerte realmente significaba para él. Significaba de bajo mantenimiento. Significaba no se quejará. Significaba puede sobrevivir sin nosotros. Fui la primera persona en mi familia en graduarse de la universidad. Obtuve un título en contabilidad mientras trabajaba 25 horas a la semana en una oficina de impuestos. Durante 4 años, mi vida fueron alarmas antes del amanecer. Clases todo el día, trabajo por la noche. Sin ayuda, sin aval. Solo yo. Mis padres prometieron que irían a mi graduación. Mi madre incluso eligió su atuendo. Reservé 4 asientos. 2 para mis padres, 1 para Valeria, 1 para el abuelo Manuel. Manuel Montoya fue la única persona en mi familia que nunca me trató como una ocurrencia tardía. La mañana de la graduación, mi padre llamó. Surgió algo, dijo. Valeria se estaba mudando a su apartamento y necesitaba ayuda con los muebles. Me quedé allí en mi dormitorio sosteniendo mi ropa de graduación mientras mi madre gritaba de fondo preguntando dónde estaba la pistola de cinta. Es solo una ceremonia, dijo. Ya tienes el título. Crucé ese escenario sola. Después, me senté entre extraños tomándome mis propias fotos de graduación con mi teléfono equilibrado en un banco. Esa tarde, el abuelo Manuel llamó. Estoy orgulloso de ti, Sofía, dijo. Su voz sonaba áspera, como si estuviera tratando de no llorar. Luego dijo algo extraño. Y no te preocupes, ya me encargué de ello. Pensé que se refería a un regalo de graduación. No tenía idea de lo que realmente quería decir. No hasta 7 años después. Conocí a Mateo Reyes cuando tenía 26 años. Estaba recableando el edificio de oficinas donde acababa de empezar a trabajar.
Lo escuché cantar Johnny Cash antes de verlo. Estaba desafinado, completamente entregado. Mateo era un electricista que dirigía su pequeño negocio desde una vieja furgoneta. Sus manos eran ásperas. Sus botas estaban gastadas. En nuestra tercera cita, me trajo flores silvestres de una gasolinera porque la floristería ya había cerrado. No quería aparecer con las manos vacías, dijo. Lo amé inmediatamente. Nos casamos 2 años después en el juzgado. El abuelo Manuel ya había fallecido para entonces. Cada momento feliz aún se sentía más pequeño sin él. Mis padres vinieron a la boda, pero solo brevemente. Una semana después, durante la cena familiar, mi padre miró a Mateo al otro lado de la mesa. Pensé que apuntarías más alto, Sofía dijo tranquilamente. ¿Un electricista? Eso es una baja de categoría. Mi madre se quedó callada. Valeria siguió revisando su teléfono. Mateo no reaccionó. Pero en el camino a casa, miró fijamente la carretera y dijo en voz baja, no necesito que tu padre respete mi trabajo. Pero debería respetarte a ti. Casi corté el contacto con mi familia en ese momento. Pero seguí intentándolo porque una parte de mí aún esperaba que las cosas cambiaran. Luego pasó la Navidad. 15 parientes apiñados en la casa de mis padres. Sonaba música. La gente reía. Alguien seguía rellenando el té dulce. Valeria me arrastró a la cocina. Necesitaba $5.000 de nuevo. Aún no había pagado los 2 últimos préstamos. Esta vez, afirmó que era para inventario para la boutique que quería abrir. Dije que no, educada y claramente. Ella regresó a la sala con lágrimas en los ojos. Mi padre se levantó de inmediato. ¿Qué clase de hermana se niega a ayudar a la familia?, preguntó en voz alta. Toda la habitación quedó en silencio. Mi tía se quedó inmóvil junto al ponchera. Mi prima Andrea me miró con los ojos muy abiertos. Has cambiado, Sofía, dijo mi padre. No para mejor. Luego mi madre se inclinó hacia mi tía y susurró lo suficientemente alto para que todos escucharan, ha estado así desde que se casó con ese hombre. Creo que necesita ayuda profesional. Nadie me defendió. Nadie. Me quedé allí sintiéndome completamente invisible. Luego tomé mi abrigo. Mateo ya me esperaba en la puerta con las llaves del coche y salí de esa casa por última vez. El silencio después fue extraño. Al principio, casi se sintió pacífico. Sin culpa, sin drama familiar, sin llamadas telefónicas pidiéndome que salvara a Valeria de otra mala decisión. Pero el silencio también le da a la gente espacio para reescribir la historia. Y mis padres hicieron exactamente eso. Le dijeron a todo el mundo que yo estaba inestable. Dijeron que Mateo me controlaba. Mi prima Andrea llamó un día y con cautela preguntó si yo estaba bien. Tu mamá dijo que has estado teniendo episodios. Susurró episodios. Nunca había visto a un terapeuta. Mi madre inventó todo. Mi padre incluso llamó a mi antiguo jefe para preguntar por mí. En un pueblo tan pequeño, los rumores se propagan rápido. Uno por uno, la gente dejó de llamar. Los parientes dejaron de enviar mensajes de texto. Los mensajes de cumpleaños desaparecieron. Para la primavera, Andrea era la única miembro de la familia que todavía me hablaba. Mateo y yo nos mudamos a 45 minutos de distancia, lo suficientemente lejos para respirar, lo suficientemente cerca como para poder regresar si alguna vez lo deseaba. Me ascendieron a contadora principal. El negocio de Mateo creció. Compramos una pequeña casa con porche y patio trasero. Era tranquila. Era pacífica. Y cada Navidad, seguía mirando mi teléfono, preguntándome si alguien llamaría. Nadie lo hizo. Una noche, le pregunté a Mateo si había tomado la decisión equivocada. No dudó. Sabrás si estás lista algún día, dijo. Y si ese día nunca llega, también está bien. Una vez pasé por la casa del lago del abuelo Manuel. La pintura se estaba desvaneciendo. El muelle se inclinaba ligeramente hacia el agua. Reduje la velocidad, pero nunca me detuve. Dolía demasiado.
Todo en ese lugar me recordaba a él. El olor a cedro, la vieja puerta mosquitera, los batidos de chocolate que me compraba todos los viernes después de la escuela. Pasaron 2 años. Luego, una mañana de martes, llegó una carta. La dirección de un bufete de abogados. Mi nombre escrito pulcramente en el frente. El sobre estuvo en la encimera de la cocina durante 2 días antes de que lo abriera. Si alguna vez has cortado el contacto con la familia y de repente recibes una carta de ellos, conoces la sensación, esa gota fría en el estómago. Lo abrí el jueves por la mañana mientras Mateo estaba en el trabajo. La carta explicaba que mi padre planeaba vender la casa del lago. Como yo podría ser una heredera, necesitaban que firmara un documento para renunciar a cualquier derecho sobre la propiedad. Eso fue todo. Ni una disculpa, ni un ¿cómo estás? Solo papeleo. Miré la carta durante mucho tiempo. Luego mis ojos se desviaron hacia una caja de aparejos de madera que estaba en un estante encima de la estufa. La caja de aparejos del abuelo Manuel. Dentro había un sobre que había guardado durante 7 años. Lo encontré después de su funeral. El frente decía para Sofía, cuando lo necesites. Nunca lo había abierto. Esa noche finalmente lo hice. Dentro había 2 cosas. La primera era un documento legal, un fideicomiso irrevocable. La propiedad listada era la casa del lago. La única beneficiaria era yo. Sofía Montoya. El segundo elemento era una carta escrita a mano por el abuelo Manuel. Sofía. Conozco a tu padre. Tiene buenas intenciones, pero no ve con claridad cuando se trata de tu hermana. Esta casa es tuya. Siempre ha sido tuya. No dejes que nadie te diga lo contrario. Abuelo M. Me senté en el suelo del dormitorio y lloré. No el tipo de llanto que te destruye. El tipo que sana algo. Él lo vio todo antes de la cena de Navidad. Antes de que dejara de contestar las llamadas, antes de todo, él lo sabía. Y me protegió de todos modos. Cuando Mateo llegó a casa, me encontró sentada en el suelo rodeada de papeles. No habló. Solo se sentó a mi lado. A la mañana siguiente, llamé al abogado que figuraba en el fideicomiso. Señor Torres, el fideicomiso es válido, confirmó de inmediato. Su padre no tiene propiedad legal de esa propiedad. Luego llamé al abogado que me envió la escritura de renuncia de derechos. Pedí una reunión. Durante los siguientes 5 días, me preparé, no emocionalmente, como una contadora que se prepara para una auditoría. Cada documento organizado, cada registro verificado. Verifiqué los archivos del condado. Confirmé que el fideicomiso existía antes de que muriera el abuelo Manuel. Eso significaba que la casa del lago nunca pasó por el proceso testamentario. Mi padre nunca la había poseído. Solo asumió que sí. La noche antes de la reunión, Andrea llamó. Tu papá está en problemas, susurró. La boutique de Valeria estaba fracasando. Mi padre había avalado enormes préstamos comerciales. Luego refinanció su propia casa para mantener viva la tienda de ella. Debía casi $180.000. La venta de la casa del lago se suponía que lo salvaría, y les dijo a todos que firmarías, dijo Andrea en voz baja. Dijo, siempre cedes cuando la familia te necesita. El viernes por la mañana, regresé al pueblo. El viaje se sintió como memoria muscular. Pasé por la gasolinera donde el abuelo compraba batidos. Pasé por mi antigua escuela. Pasé por las calles llenas de viejos recuerdos. La oficina de abogados estaba encima de una clínica dental en el centro. La recepcionista me miró con educada simpatía como si ya conociera una versión de la historia. Me senté y revisé mi carpeta por última vez. Papeles del fideicomiso. Copias certificadas. La carta del abuelo Manuel. Todo listo. Exactamente a las 10, el abogado abrió la puerta de la sala de conferencias. Señorita Montoya. Entré y allí estaba mi padre. Ricardo se veía exactamente igual, camisa planchada, postura recta, la misma expresión tranquila que siempre lo hacía parecer en control. Hola, Sofía dijo amablemente.
Me detuve, luego miré al abogado. Pensé que esta era una reunión con su oficina. Su padre solicitó asistir, explicó el abogado. Me senté frente a Ricardo. Sonrió como si estuviéramos discutiendo planes para el fin de semana. Resolvamos esto rápido, dijo. Luego comenzó su discurso. La casa estaba vacía. Nadie la usaba. La venta ayudaría a la familia. Tu abuelo habría querido esto. Esa frase fue la que más me golpeó. Usó el nombre del abuelo Manuel para presionarme de nuevo. El abogado deslizó el documento de renuncia de derechos hacia mí. Leí cada palabra lentamente. Luego levanté la vista. No me has preguntado cómo estoy, dije. Mi padre parpadeó. ¿Qué? Este es el primer contacto en 2 años, y vino de un abogado. Intentamos localizarte, respondió. Mi número nunca cambió. La habitación quedó en silencio. Finalmente, mi padre suspiró. No estoy aquí para revivir el pasado, dijo. Estoy aquí para tratar un asunto de propiedad. Y si no firmo, su mandíbula se tensó. Entonces esto se complica. La misma frase que siempre usaba cada vez que alguien lo desafiaba. No compliques las cosas. Pregunté por qué nadie me había informado directamente de la venta. Fue entonces cuando cambió de táctica. Ella nos cortó, le dijo al abogado tristemente. Ha estado pasando por un mal momento. Ahí estaba de nuevo. La historia de la hija inestable. Luego añadió en voz baja, su esposo puede ser controlador. Sentí que algo dentro de mí se quedaba completamente inmóvil. 2 años después, el mismo guión, las mismas mentiras. Lo miré. ¿Terminaste?, pregunté. Se congeló. Luego su teléfono vibró. Contestó de inmediato. La voz de Valeria se escuchó fuerte a través del altavoz. Ya firmó. Mi padre cubrió el teléfono. Lo estoy manejando. Pero Valeria siguió hablando. Solo dile que es por la familia. Ella siempre cede cuando dices eso. La habitación quedó en silencio total. Mi padre terminó la llamada. Su rostro se puso rojo. Repetí las palabras en voz baja. Ella siempre cede cuando dices eso. El abogado dejó de escribir y de repente toda la actuación se desmoronó. Mi padre se puso de pie. Firma el papel, Sofía. Me mantuve tranquila. Le dijiste a mi esposo que era una baja de categoría. Fue una broma. No fue gracioso. Golpeó la mesa con ambas manos. Guardas rencor, espetó. Tu madre tenía razón. Necesitas ayuda. El abogado intentó calmarlo. Luego mi padre amenazó con acciones legales. Un juez te obligará a firmar. Miré al abogado. ¿Puede hacer eso? El abogado dudó. Hay vías legales. Está bien, lo interrumpí. Luego metí la mano en mi bolso. Saqué los documentos del fideicomiso y los puse sobre la mesa. La habitación cambió al instante. Este es un fideicomiso irrevocable creado por Manuel Montoya, dije. La única beneficiaria soy yo. Mi padre miró fijamente los documentos. ¿Qué es esto? El abogado tomó los papeles de inmediato. Leyó página tras página, luego se quitó las gafas lentamente y miró directamente a mi padre. ¿Estaba usted al tanto de este fideicomiso? Eso no puede ser cierto, susurró Ricardo. El abogado señaló la fecha de registro. La propiedad había sido transferida años antes de que el abuelo Manuel muriera. Eso significaba que la casa del lago nunca perteneció a mi padre. ¿Nunca? ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Ricardo. El abuelo Manuel, él nunca me haría esto. Mantuve su mirada. Él no te lo hizo a ti. Él me protegió a mí. El abogado llamó al señor Torres por altavoz. El señor Torres confirmó todo. El fideicomiso era legal. La propiedad pertenecía al fideicomiso. Yo era la única beneficiaria.
El documento de renuncia de derechos no significaba nada. El abogado finalmente se volvió hacia mi padre. Necesitamos detener esta reunión de inmediato. Luego añadió con cautela, si le prometió al comprador una propiedad clara, podría haber creado un problema legal. Fue entonces cuando mi padre finalmente se quebró. Se sentó pesadamente. Y por primera vez en mi vida, pareció pequeño, no enojado, no poderoso, asustado. Si no puedo vender esa casa, susurró. Tu madre y yo podríamos perder la nuestra. La verdad salió a la luz después de eso. Los préstamos, la refinanciación, la deuda, todo. Escuché en silencio. Luego hice la pregunta que había llevado toda mi vida. Arriesgaste todo por Valeria, dije. ¿Alguna vez pensaste en mí? Abrió la boca. Nada salió. Luego dijo algo que casi me rompe el corazón. Él habría querido que nos mantuviéramos como familia. Le respondí suavemente. Él habría querido que fueras un padre para ambas hijas. Nadie habló después de eso. El abogado recogió sus papeles. La reunión terminó. Cuando llegué a la puerta, mi padre finalmente volvió a hablar. ¿Sofía? Me detuve por un segundo. Vi destellos de su antigua versión. El papá que me enseñó a andar en bicicleta. El papá que me cargó bajo la lluvia después de que perdí mi zapato en el barro. Ese hombre existió una vez. Simplemente desapareció en algún momento del camino. ¿Conoces mi número?, dije en voz baja. Nunca cambió. Luego me fui. Me senté en mi coche después con las manos en el volante. No me sentía victoriosa, solo agotada. Pero no había terminado. En lugar de ir a casa, mis padres condujeron directamente a la casa del lago. Andrea me llamó esa noche. Tu mamá, papá y Valeria se están quedando allí, dijo nerviosamente. Dicen que todavía es propiedad familiar. Llamé al señor Torres de inmediato. Se mantuvo tranquilo. No pueden ocupar legalmente una propiedad de fideicomiso, explicó. Si se niegan a irse, presentamos una denuncia por allanamiento. Cerré los ojos. No quiero que arresten a mi padre. Entonces, con suerte, tomará una decisión más inteligente. El sábado por la mañana, Valeria publicó fotos en línea desde la casa del lago. Tiempo en familia en la casa del abuelo. Algunas cosas valen la pena luchar por ellas. En una foto, estaba sentada en la silla verde del abuelo Manuel en el porche. La que él mismo construyó. La que ayudé a lijar cuando tenía 10 años. Miré esa foto durante mucho tiempo. Los parientes inundaron los comentarios. Nadie me mencionó. Nadie preguntó dónde estaba. Para el domingo, el señor Torres envió un aviso oficial exigiendo que se fueran en un plazo de 72 horas. De repente, esto ya no era un drama familiar. Era legal. El lunes por la mañana, mi madre me llamó. Sonaba exhausta. Por favor, susurró. Esto está destrozando a la familia. Me senté en silencio al borde de mi cama. Luego finalmente dije lo que debería haber dicho hace años. Esto no empezó con el fideicomiso. Mi madre intentó culparme en su lugar. Tu abuelo odiaría esto. Tengo una carta de él diciendo lo contrario. Silencio. Luego, en voz baja, con amargura, dijo, has cambiado. Miré a Mateo a mi lado. Espero que sí, respondí. Se fueron de la casa del lago el lunes por la tarde, justo antes de la fecha límite. Esperé otra semana antes de ir yo misma. Cuando finalmente llegué, el cielo estaba gris y tranquilo. La puerta principal estaba sin llave. Dentro olía a pino viejo y polvo. Mi madre había limpiado la cocina antes de irse. Todo estaba ordenado. Sobre la mesa había una llave. Al lado había una nota corta con la letra de mi padre. Esto nunca fue por el dinero, papá. Doblé la nota y la guardé en mi bolsillo. Luego caminé hasta el muelle. La silla del abuelo Manuel todavía miraba al agua. Me senté lentamente. El lago estaba completamente inmóvil.
Por primera vez en años, me sentí tranquila. El daño financiero golpeó duramente a mi padre después de eso. Sin la venta de la casa del lago, la boutique de Valeria colapsó. El negocio cerró en meses. Mi padre vendió su camioneta. Sacó dinero de su jubilación anticipadamente. Perdió años de ahorros. En un pueblo pequeño, todos finalmente supieron la verdad. Los registros del fideicomiso eran públicos. La gente empezó a hacer preguntas. ¿Por qué Ricardo no sabía sobre el fideicomiso? ¿Por qué Manuel le dejó la casa a Sofía? Y de repente, la historia de la hija inestable dejó de tener sentido. Mi padre dejó de asistir a los desayunos comunitarios. Mi madre dejó de dirigir estudios bíblicos. La gente ya no susurraba. Estaban comparando hechos. Valeria finalmente me envió un mensaje de texto. Lo siento por lo que dije ese día, escribió. No respondí de inmediato, pero tampoco borré el mensaje. Luego, los parientes lentamente comenzaron a regresar. Mi tía Laura llamó primero. Debería haberte defendido en Navidad, admitió en voz baja. Otros le siguieron. No todos. Algunas personas todavía creían a mis padres. Otros desaparecieron por completo. Dejé de buscar aprobación. Las personas que querían la verdad la encontraron. Las personas que no, se quedaron cómodas en la mentira. Y finalmente, eso dejó de doler. Mateo y yo comenzamos a arreglar la casa del lago juntos. Nueva capa de tinte en el muelle. Nuevas pantallas en el porche. Cableado nuevo en el interior. Una tarde, encontré las herramientas de carpintería del abuelo Manuel colgadas ordenadamente en el garaje, exactamente donde las dejó. Luego, encontré una vieja caja de fotografías. Una foto me mostraba a mí, de 6 años, sosteniendo un pez casi más grande que mi brazo. El abuelo Manuel estaba detrás de mí, riendo. Miré esa foto durante mucho tiempo. Fue entonces cuando finalmente entendí. Él no solo me dejó una propiedad. Me dejó una prueba. Prueba de que alguien me veía claramente. No como la fuerte. No como la niña fácil. No como la hija que necesitaba menos. Simplemente Sofía. Alguien a quien valía la pena proteger. Enmarqué la foto y la colgué en la cocina. Un mes después de la reunión, escribí una carta a mis padres. No a través de abogados, no a través de Andrea, solo yo. Les dije que la casa del lago permanecería en el fideicomiso. Les dije que no la vendería. Y luego escribí lo más importante. Si alguna vez reconstruimos esta relación, comienza con la honestidad. Comienza con ustedes viéndome a mí. No como la fuerte. No como la hija que puede sobrevivir sin amor, sino como su hija. Mi puerta está abierta, pero solo si entran como padres, no como personas que buscan algo de mí. Envié la carta por correo y por primera vez en mi vida, no esperé aprobación después. Mateo leyó la carta antes de que la enviara. Luego sonrió suavemente. Eso suena exactamente como tú. Solía pensar que los límites eran muros, algo que la gente enojada construía para mantener a los demás fuera. Ahora creo que los límites son puertas. Tú decides quién entra, y dejas de dejarlas abiertas para la gente que solo te visita cuando necesita algo. Un viernes por la tarde, me senté en el muelle sosteniendo la vieja caña de pescar del abuelo Manuel. El lago estaba tranquilo. Mateo estaba dentro preparando café. La brisa olía a cedro y hierba. No había pescado ni un solo pez en todo el día. No me importaba. A veces todavía hablo con el abuelo Manuel en mi cabeza como si acabara de salir de la habitación por un minuto. Miré el agua y sonreí. Gracias, susurré. Porque ahora finalmente entendía lo que quería decir hace tantos años. Ya me encargué de ello. Mi nombre es Sofía Montoya. Tengo 32 años. Hace 2 años, mis padres me enviaron un documento legal, pero ese documento no me dio nada nuevo. Solo me recordó que alguien ya había decidido que valía la pena protegerme. Y al final, eso lo cambió todo. Si llegaste hasta aquí, gracias.
Esta historia nunca fue sobre venganza. Fue sobre finalmente entender tu valor, incluso cuando las personas más cercanas a ti se negaban a verlo.